Este sábado vimos en Discipulado 2 cómo podemos hablar con Dios y cómo Dios puede hablar a nuestra vida. Y es una herramienta, creo que para todos nosotros, que les invito, hermanos, si no han tomado Discipulado 1, el próximo año que se abra una clase, tomen Discipulado 1. Si no lo han terminado, tomen el Discipulado 1. Si no han terminado o no han tomado Discipulado 2, tomen Discipulado 2 y termínenlo, porque es de gran bendición para todos nosotros. Amén. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a Primera de Samuel. Vamos a estar en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Mientras lo buscan, vamos a hacer una oración para poner este sermón en las manos de Dios. Señor, te bendecimos por tu bondad, te bendecimos por tu misericordia y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, que tu palabra nos ilumine nuestro caminar, Señor, ilumine nuestros corazones y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, para seguir caminando en fe, siguiendo tu voluntad, haciendo tu voluntad y creyendo en ti, Dios. Te pedimos que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, toda distracción, Señor, toda preocupación, todo sueño, todo cansancio. Padre, sé tú enfocando nuestro corazón, nuestros ojos y oídos, Señor, en tu palabra para escuchar tu voz. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para aquellos que toman nota, el título de este sermón es El gigante en tu vida. El gigante en tu vida. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. Y en este capítulo no lo vamos a leer porque son 58, 59 versículos. Es muy extenso. Pero en este capítulo 17 de Primera de Samuel encontramos una historia muy conocida. Una historia que todos conocemos. Una de las historias más enseñadas en la escuelita de los niños. Es la historia de David y Goliat. ¿Sí? Esta historia de David y Goliat es un suceso histórico, fue algo que pasó, y esta historia, mis hermanos, nos muestra la obra de Jesucristo en nuestras vidas, pero también tiene grandes enseñanzas para nosotros. Cuando tú lees el Antiguo Testamento está lleno de historias, de relatos, ¿sí? De hecho, vemos en el Discipulado 2 que hay dos clases de versículos, los versículos prescriptivos y los versículos descriptivos. En los versículos prescriptivos hay un mandato que obedecer. En los versículos descriptivos hay una enseñanza que aprender. Y cuando hablamos de versículos descriptivos, hablamos justamente de historias que encontramos en la Biblia. Historias como la de Jonás, historias como la de Moisés, historias como la de los profetas o historias como la de David y Goliat. Son historias que nos muestran la obra de Cristo y que nos dejan enseñanzas para nuestra vida diaria. Así que primeramente, hermanos, permítanme recapitular brevemente la historia de David y Goliat para aquellos que no nos la sabemos muy bien o para aquellos que nos están visitando o son nuevos en la iglesia. En Samuel 17 nos habla de una guerra que había entre los israelitas y los filisteos, ¿sí? Dice la Biblia que los filisteos acamparon en un monte y los israelitas acamparon en el monte de enfrente, y entre en medio había un valle donde iban a pelear, ¿sí? Así que estaban los israelitas y los filisteos listos para pelear. Y del campamento de los filisteos, del ejército de los filisteos, dice la Biblia, aparece un paladín o un campeón. Un hombre de guerra, un hombre de batalla, alguien que ya había luchado, que ya tenía experiencia luchando y era considerado un campeón, ¿sí? Hoy en día estamos con lo de Juegos Olímpicos y hay quienes ganan medalla de oro. De hecho, hicieron como un experimento en natación y pusieron a 10 personas que nadaran,
se me va la palabra, principiantes, personas que nadan por hobby, por así decirlo. Y uno que era un nadador olímpico, alguien que ya había ganado una medalla. Así que estos 9 personas se lanzan al agua con ventaja. El que nada olímpicamente no se aventó. Tienen ventaja, unos 2 o 3, unos 5 o 6 segundos creo. Y de repente el que nada en las Olimpiadas se lanza. Y en cuestión de segundos, no solamente los alcanza, sino que también los arrebasa y les saca gran ventaja. ¿Por qué? Porque esta persona de las Olimpiadas ya tenía experiencia, ya era un campeón. Entonces, cuando hablamos de esta persona, Goliat de Gat, como lo describe la Biblia, era un hombre campeón, un hombre con experiencia en guerra, con experiencia en batalla. Este hombre es descrito en la Biblia como alguien que medía 2 metros y 93 centímetros. ¿Tú te imaginas a alguien de 2 metros y 93 centímetros? A lo mucho hoy de estatura, ¿cuánto se llegará? 2.20 a lo mucho. ¿Sí? Yo mido 1.80, no se crean. Pero la Biblia describe a Goliat como un hombre que medía 2 metros 93, casi 3 metros. Dice que su casco era de bronce y llevaba una cota de malla de bronce. Una cota de malla es lo que se ponían los soldados antes, que parecía como muchas cadenitas en su cuerpo. Esta cota de malla medía 57 kilos. Imagínate. Pesaban 57 kilos la cota de malla. Yo no sé si algún día has cargado un costal de croquetas de perro de 10 kilos, pero es pesado. Ahora imagínate cargar una cota de malla de 57 kilos. En sus piernas llevaba protectores también del mismo material y una jabalina de bronce que iba en sus hombros. El asta de su lanza, describe la Biblia, era como un rodillo de telar, un rodillo grueso, era una lanza gruesa. Y según los expertos, pesaba entre 6 y 13 kilogramos. Entonces, tú te puedes imaginar a este hombre Goliat, experto en guerra, campeón en guerra, que medía casi 3 metros, que tenía una cota de malla de 57 kilos, que tenía una lanza que pesaba entre 6 y 13 kilos. No era un hombre delgado, no era un hombre débil, era un hombre fuerte, un hombre que su propia presencia podía causar temor a todos los que lo vieran. Y de hecho, ese fue el caso. La Biblia nos narra las palabras que Goliat gritaba. Vamos a Samuel, 1 Samuel 17, versículo 8, del 8 al 11. Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es algo lógico, podemos decir, que al ver a un hombre de dicha estatura, con dicho cuerpo y campeón, experiencia en guerra, yo imagino que tendría una que otra cicatriz, dijera voces y dijera, muy seguro, Goliat dijo: a ver, tráiganme a alguien que pueda pelear conmigo, y si me gana, todos los filisteos les vamos a servir, pero si yo gano,
ustedes nos van a servir a nosotros. Ahora, Saúl, el rey Saúl, la Biblia lo describe como el hombre más alto de Israel. Dice la palabra que Saúl sobresalía de todos los israelitas. Era alto, pero el mismo Saúl se acobardó de las palabras y quiero pensar de la apariencia de este guerrero, de este hombre. La Biblia nos narra también que por 40 días este hombre filisteo, Goliat, gritaba estas mismas palabras de burla. Tú te puedes imaginar por 40 días el pueblo de Israel escuchando las mismas palabras una y otra vez y no pueden hacer nada. Estaban atemorizados completamente, no podían hacer nada. Ni el mismo rey se atrevía a levantarse en contra de este guerrero. En una ocasión, siguiendo la historia, Isaí, padre de David, quien era el menor de 8 hermanos, Isaí manda a David al campamento del ejército de Israel a llevar provisiones y a ver que sus 3 hermanos mayores estuvieran bien porque ellos estaban con el ejército, estaban peleando. Así que David llega al campamento y cuando llega él escucha las palabras de Goliat, las acabamos de leer. Él escucha estas palabras y él dice, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo, él escucha que el rey está dando una recompensa a aquel que venza a Goliat. Y entonces uno de sus hermanos lo difama y le dice a David, ¿a qué has venido? Tú has venido solamente por conveniencia, tú estás de conveniencia. Pero David siguió escuchando y se hizo paso hacia el rey. Y vamos ahora al capítulo 17, versículo 32, para escuchar las palabras de David que le dice a su rey. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así que vemos en esta historia que hay un pueblo acobardado, hay un pueblo temeroso, hay un guerrero peleador de alta estatura, de gran físico, que atemoriza a todo el pueblo, a todo el escuadrón. Y vemos a un joven por fe que está dispuesto a ir y luchar contra este Goliat. La historia narra también que el rey Saúl quiso vestir a David con su armadura, pero David, al no tener práctica con la armadura, prefirió simplemente tomar 5 piedras de un arroyo, llevar su cayado, llevar su honda, llevar su mochilita e ir a la batalla. Y ahora vamos a leer el versículo 45 al 51 para ver cómo termina esta historia. Entonces dijo David al filisteo, ya estaba David frente a Goliat,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vemos esta historia tan conocida, pero tan malentendida, hermanos. Una historia donde hay un problema enorme, un gran problema, en donde los supuestos guerreros están temerosos. Y vemos a David levantarse en fe, derrotando a aquel Goliat, aquel campeón, aquel hombre con experiencia, con una piedra que se incrustó en su cabeza, que hizo que Goliat cayera, y David apresuradamente sacó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, y así vencieron al pueblo filisteo. Ahora, hay por lo menos 4 enseñanzas que podemos ver en esta bella historia que quisiera compartir contigo. Número 1, hay un gigante en tu vida. Hay un problema en tu vida. Vemos en la historia que se presenta un paladín, un campeón, un problema, un gigante, alguien que desafía al pueblo de Israel y que hace que al pueblo de Israel le tiemblen las piernas. Y en muchas ocasiones, mis hermanos, veremos que todos nosotros tenemos un enemigo delante de nosotros. De hecho, hay un ejército completo en nuestra contra. La muerte está al acecho, el pecado está siempre amenazando, y Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que podemos ver en esta historia que hay un problema, hay un Goliat que tenemos todos en nuestra vida. La página TGC Collision dice lo siguiente: ¿cómo enfrentar a Goliat, al Goliat de nuestra vida? Nuestra tendencia es buscar, tener o ser un Goliat. La tendencia del ser humano es buscar, tener o ser un Goliat. ¿De qué manera? Bueno, buscamos la mayor fuerza económica posible, buscamos la mejor salud posible, buscamos la mayor fuerza posible y buscamos ser siempre los mejores y portándonos de la mejor manera. Nos ponemos la armadura, tratamos de vernos más altos y con nuestras propias fuerzas tratamos de luchar. Esta es la historia de todos nosotros, yo creo. Tratamos de ser un Goliat, tratamos de ser un gigante, tratamos de ser lo mejor posible, tener la mejor salud, la mejor economía, que nos vengan y que nuestra misma presencia ahuyente, espante, imponga. Es lo que muchos buscan hoy en día.
Que simplemente por el hecho de estar presente en la habitación, mi presencia imponga. Que cuando yo llegue a casa, todo el mundo sepa que llegué a casa y que mi presencia imponga. Buscamos ser un Goliat. Tratamos de ponernos la armadura y nosotros mismos pelear la batalla, pero también podemos tener la tendencia, hermanos, de ser un Goliat espiritual. Hay un versículo que sacamos fuera de su contexto muy a menudo, Filipenses 4:7. Todo lo puedo, 4:13, gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando citamos este versículo, ¿lo citamos para qué? Para impulsarnos, para recordarnos de nuestra capacidad, para recordarnos que sí, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo, yo soy capaz de lograrlo, yo puedo hacerlo. Lo utilizamos simplemente como un escudo, como un amuleto, como algo de suerte. Así como el pueblo de Israel pensó en el capítulo 4 de Primera de Samuel que por el simple hecho de llevar el arca a la guerra iban a ganar. Ellos dijeron, vamos a ir a la guerra, llevemos el arca y de seguro Dios nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque llevamos el arca. ¿Y qué pasó? Perdieron. ¿Por qué? Porque no son amuletos. No podemos tratar a Dios como un amuleto, no podemos tratar a Jesús como algo para motivarnos, para alcanzar nuestro potencial. No podemos tratar, mis hermanos, de enfrentarnos al problema tratando de ser más grande que el problema. He escuchado muchas veces decir, necesitamos ser una mejor versión de nosotros. Hoy en día hay tantas predicaciones que simplemente buscan hacer una mejor versión de ti. Pero no necesitas una mejor versión de ti. Lo que necesitas es a Cristo en ti. Si hay problemas en mi matrimonio, mi esposa no necesita una mejor versión de mí. Lo que mi esposa necesita es que la vida de Cristo se refleje en mi vida. No basta, mis hermanos, solamente con escuchar sermones motivacionales. No basta solamente con escuchar sermones morales que te dicen, hazlo bien, no chismes, pórtate bien, saca la basura, sé el mejor vecino, sé el mejor trabajador, sé el mejor esto, sé el mejor lo otro. Y eso está bien, pero si nos quedamos ahí, estamos luchando una guerra que vamos a perder, porque nosotros no somos el Goliat. Nosotros no somos los campeones. Timothy Keller, un famoso pastor, ya falleció, dice lo siguiente sobre este capítulo. ¿Qué les da Dios a su pueblo de Israel asustado? No les da un ejemplo, Él no les da una instrucción, Él les da un Salvador. Cuando Israel se encontró asustado en batalla, Dios no mandó instrucciones al pueblo de Israel. Si se fijan en la historia, Dios no manda instrucciones. Dios nunca dice, pueblo, haz esto. No. Lo que Dios manda es un Salvador. Dios manda a David. Y David vence al gigante, vence al campeón, y el pueblo de Israel tiene la victoria. Así que eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Tú no eres David. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Sé como David. Tumba a tu gigante. Vence a tu Goliat. Toma las 5 piedras y lánzalo a tu gigante y túmbalo.
Una vez escuché a alguien decir, toma la piedra de la fe, la piedra de la oración, la piedra del ayuno, la piedra de esto, la piedra de lo otro, y vence a tu gigante. Pero el malentendido es que nosotros no somos David en la historia. Podemos aprender ciertas cosas de David, ciertamente, pero nosotros no somos David. Nosotros no somos el que vence al gigante. ¿Alguna de ustedes llegaron a la iglesia con su matrimonio roto? ¿Y quién restauró el matrimonio? ¿Tú? ¿Alguna vez llegó alguien a esta iglesia con una adicción y tú solo fuiste capaz de sacar esa adicción de tu cuerpo? ¿Alguno de ustedes ha llegado necesitado a esta casa y tú mismo has suplido esa necesidad? Ciertamente, mis hermanos, querer ser David en la historia es querer ser Dios en nuestra vida. Querer ser o tener la mentalidad de que yo soy David y que yo debo de ir y que yo debo de hacer y que yo debo de esforzarme y que yo soy el que vence, es ser narcisista en nuestro propio pensar. Y la Biblia nos dice, piensa de ti mismo con cordura. No más de lo que debes, no más de lo que eres. Piensa en ti con cordura. Hoy en día vemos tantas predicaciones, tantas enseñanzas que te quieren decir que tú eres David. Y al mismo tiempo, inconscientemente te dicen que no necesitas de Dios. Es como estas enseñanzas que vienen hoy en día a penetrar en nuestras mentes, que te enseñan que tú eres mini Dios, que lo que tú hablas, eso viene a ti, que lo que tú dices, eso vas a hacer, que si tú dices que te vas a caer, te vas a caer, pero si tú dices que te va a ir bien, te va a ir bien. Y eso inconscientemente, ¿qué provoca, hermanos? Que te olvides de Dios. Porque entonces ya no es tu oración a Dios, ahora es lo que tú dices. Ya no es tu clamor a Dios o tu ruego a Dios, ahora es tu autoridad. Y eso va levantando nuestro ego y va levantando nuestra soberbia, pero va menguando nuestra humildad y nuestra necesidad de Cristo. En una ocasión escuché a alguien decir, yo estaba orando y orando y orando por un milagro, llorando, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y estaba orando y clamando a Dios y rogando a Dios, y nada pasaba, hasta que me acordé y dije, necesito hacer un decreto. Y lo hice y se hizo el milagro. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Que Dios no escucha tu oración? ¿Que Dios no escucha tu ruego? ¿Que es tu autoridad? No es la autoridad de Dios, es tu autoridad. No, mis hermanos. En la historia no somos David. En la historia nosotros no somos nuestro Salvador. En nuestra historia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, nosotros no somos nuestro Salvador. ¿Quieres aprender algo de David? David dijo estas palabras a su rey, a Saúl. Le dijo, rey, Dios me ha librado del oso. Dios me ha librado del león. Y yo sé que Dios me librará de este filisteo incircunciso. ¿Quieres aprender algo de David? David confiaba y dependía de Dios. Él no fue a la guerra con su autoridad. Él no fue frente a aquel gigante con su valentía. Él dijo, Dios me ha librado anteriormente, Dios me librará también en esta ocasión. Yo confío en Dios. Y esa es la enseñanza de nosotros. Dios me ha librado en el pasado, Dios ya me ha sanado en el pasado, Dios ya me salvó en el pasado. Yo confío en que Él me salvará y me seguirá salvando en el futuro.
y camino confiado. Esto nos lleva a nuestra tercer enseñanza o nuestro tercer punto, que es un Salvador despreciado. Un Salvador despreciado. David llega al campamento y sus hermanos, ¿qué hacen? Le desprecian. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿A quién dejaste con las ovejas en el desierto? ¿Tú a qué vienes? Tú nada más vienes por mormo, tú nada más vienes por conveniencia. ¿A qué vienes? Sus propios hermanos le despreciaron. A quien iba a salvar al pueblo. Llega con el rey y el mismo rey le dice: tú no vas a poder con Goliat. Goliat está alto, tú estás chaparro. Tú no vas a poder con Goliat. Goliat ya tiene experiencia combatiendo. Tú eres un muchacho apenas. Lo desprecian. Y luego llega frente al mismo Goliat. Y Goliat le dice: ¿acaso yo soy un perro para que vengas con palos? A David lo desprecian, sin saber que iba a ser el Salvador. Ahora, simplemente para que tengas una imagen, no te imagines a David chiquito y flaquito. Normalmente cuando imaginamos a David, ilustramos a David, cuando vemos a David en los libros para niños, lo vemos chaparrito y flaquito. Pero David no estaba flaquito. Dice la Biblia que David mataba leones, ponía manos en su quijada y los mataba. David estaba fuerte, pero él no dependía de sus propias fuerzas, él dependía de la fuerza de Dios. Fue despreciado 3 veces, de la misma manera que nuestro Señor Jesús fue despreciado cuando vino a la tierra. Todo el mundo esperaba a un Mesías autoritario que les iba a librar de la opresión de los romanos, tal vez alguien alto, tal vez alguien fuerte, alguien poderoso, alguien con recursos, alguien con dinero, pero para la sorpresa de todos, llega el Salvador en un pesebre humilde, en un lugar desconocido y no tenía dinero. Y el Salvador del mundo es menospreciado. Y muchas veces tú y yo le menospreciamos también. Le menospreciamos al confiar más en nuestra experiencia, a confiar más en nuestro razonamiento, a confiar más en nuestras palabras, en nuestra autoridad, en lo que somos, en lo que hemos hecho. Tú nómbralo, pero cotidianamente estamos despreciando a nuestro Salvador. Yo no me imagino a los hermanos de David después de haberle despreciado, viendo que mata a Goliat, viendo sopas. O el rey mismo, después de que le dijo: hijo, tú no vas a poder con Goliat. 3 doritos después, mata a Goliat. Mata a Goliat y ahora el rey se queda asombrado y dice: wow. Y muchas veces, mis hermanos, después de que menospreciamos y despreciamos a Dios y despreciamos a Jesús, Él nos sorprende. ¿Cuántas veces has dejado de orar y de buscar a Dios y de buscar de su palabra y te has ido a buscar tus propios deseos y Dios te sorprende? Y Dios te guarda. Y Dios te cuida. Y Dios te dice: hijo, hija, acuérdate del camino. ¿Por qué? Que la palabra dice que cuando una oveja se va, el pastor va y las busca. Y a pesar de que el pueblo, los hermanos, el rey y el mismo Goliat menospreciaron a David, David fue el Salvador. Yo no sé qué pensamiento o perspectiva tengas de Dios, pero Dios es grande, hermanos. Y muchas veces he escuchado a personas decir: pues ya lo único que nos queda es orar. Lo último que nos queda, lo único que nos queda es orar. Y no, hermanos, lo primero que debemos de hacer es orar. ¿Por qué? Porque el que nos escucha es un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios que obra.
Y eso nos lleva a nuestra cuarta enseñanza del día de hoy, que es una victoria imputada. Una victoria imputada. Si Goliat representa los problemas y David representa a Cristo, ¿nosotros a quién representamos? ¿Quiénes somos en esta historia? Es fácil. Nosotros somos los israelitas, temerosos, asustados, incapaces, sin saber qué hacer, sin esperanza, sin aliento, sin vida, necesitados de un Salvador, porque nosotros mismos no tenemos la suficiente capacidad y fuerza para vencer el problema. Nosotros somos el pueblo de Israel que necesita una victoria, pero que esa victoria le es imputada. Porque cuando terminó la guerra, cuando terminó la batalla de David y Goliat, cuando David corta la cabeza, imagino a David alzando la cabeza de Goliat, entonces el pueblo de Israel sale en guerra y persigue a los filisteos. Pero fue hasta que David tuvo la victoria. Y muchas veces tú y yo somos iguales, mis hermanos. Estamos temerosos, asustados, hasta que vemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces ahora sí nos levantamos con fe y nos levantamos con autoridad. Pero si Cristo no hubiese enseñado su gloria, tú y yo seguiríamos temerosos. Si Dios no hubiese llegado a nuestras vidas, tal vez tu matrimonio nunca se hubiera salvado. Tal vez tus hijos no estarían aquí. Tal vez tú mismo estarías muerto o encarcelado. Pero si hoy estás aquí, si hoy tienes victoria, si hoy tienes esperanza y si hoy tienes salvación, es por la victoria imputada de Cristo Jesús que nos dio al vencer al pecado. El gigante más grande de nuestra vida, mis hermanos, el pecado y la muerte, fue vencida en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y así como David salvó al pueblo poniendo en riesgo su vida, Jesús salvó a su pueblo entregando su vida. David el ungido fue despreciado por sus hermanos, y Jesús el Mesías fue despreciado por todos. Y aún así nunca hizo ningún mal, y aún así nos salvó a todos. Así que hoy quiero decirte, hermanos, que hay un gigante en tu vida. Y ese gigante en tu vida no es Goliat. Hay un gigante en tu vida y ese gigante en tu vida no son tus problemas. Hay un gigante en tu vida y ese gigante en tu vida no es tu tentación. Hay un gigante y este gigante no son tus deudas, no son tus problemas matrimoniales, no son tus problemas en el trabajo, tus problemas en la escuela. El gigante en tu vida es Jehová de los ejércitos. Porque al ver la magnitud de nuestro Dios, al ver la grandeza de nuestro Dios, al ver la potencia de nuestro Dios, cualquier problema se vuelve pequeñito. Sin Dios, todo se ve grande. Cuando observamos la grandeza de Dios, entonces nuestros problemas se vuelven pequeñitos. ¿Alguna vez tú has tomado una moneda y la has puesto aquí cerquita? ¿Alguna vez tú has en la noche mirado hacia la luna y como que la vas a agarrar? ¿Nunca has hecho eso? ¿De qué tamaño está la luna? Chiquita. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios no hay nada más grande que Él y todo es pequeño. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos. Esta historia es algo corta, yo lo sé, pero creo que nos deja un
gran mensaje y una gran enseñanza. Porque hay muchos de nosotros, hermanos, hay muchos de nosotros tratando de vencer a nuestra manera. Hay muchos de nosotros tratando de vencer a nuestra forma. Queremos ser el David de la familia, el David de los hijos. Pensamos que nosotros necesitamos andar cargando piedras para vencer cualquier obstáculo que se venga de frente, pero la realidad es que nosotros lo que necesitamos es clamar a nuestro Dios. Tu matrimonio está en problemas, tienes problemas en tu matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Señor, interven en nuestro matrimonio porque no podemos, yo no puedo, tú sí puedes. Interven, cambia mi corazón, cámbiame a mí, cámbiame. Porque constantemente vemos y estamos tratando de cambiarnos a nosotros mismos, pero es solamente un antifaz. No cambiamos, solamente soportamos y aguantamos lo más que podemos hasta que explotamos. Pero cuando Dios llega y vence y nos da victoria, ya no es un antifaz. Ya no es una mentira, ahora es una victoria en nuestra vida. Muchos de nosotros podemos tratar de vencer al mundo, el alcohol, las drogas, las fiestas. Tú nombra, tú sabes cuál es tu tentación. Muchos de nosotros tratamos de vencerlo esforzándonos y tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero nos hemos olvidado de clamar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste, Señor, ayúdame a vencer esta tentación? Ya no quiero tomar, ya no me quiero drogar, ya no me quiero pelear, ya no quiero gritar, ya no me quiero enojar. Ya no quiero tener estos pensamientos en mi mente, ya no quiero guardar rencor en mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a tu Dios? Porque tú puedes fingir todo lo que quieras. Y tú puedes tratar de hacerte el fuerte todo lo que tú quieras. Pero un día vas a explotar. Un día vas a ser vencido. Yo me imagino que si David no hubiese llegado al campamento, yo me imagino que si David no hubiese peleado contra Goliat, eventualmente el pueblo de Israel se daría por vencido. Si David nunca hubiera llegado a la escena, eventualmente Israel hubiese sido derrotado. Pero David apareció. Si Dios no hubiese llegado a tu vida, eventualmente hubieras caído, eventualmente hubieras sido derrotado. Pero Dios apareció. No te olvides de eso. Dios apareció. Dios venció a tu gigante. Dios te dio la victoria. Una victoria que tú no peleaste. Una guerra que tú no ganaste. Pero Él te dio la victoria. Y hoy podemos tener libertad sobre cualquier pecado, sobre cualquier tentación. Ya no somos esclavos, ya no estamos encarcelados. Ahora somos libres y tenemos victoria en Cristo Jesús. Hermanos, termino con esto. No olvides clamar a aquel que derrota gigantes. Cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y yo quiero hacerte una invitación. A aquellos que están pasando por problemas, por circunstancias difíciles,
tal vez en el matrimonio, en el trabajo, en tu diario vivir. Y has tratado con todas tus fuerzas, has tratado hasta el cansancio, pero ya estás cansado. Has tratado, has luchado, te has enojado, has explotado, has gritado, has sufrido, has llorado, pero no has clamado a Dios. No has clamado a Dios. Yo te invito a que si tú eres esa persona que está pasando por un problema, pases al frente. Vamos a orar por ti. Pero antes de que pases, pasa creyendo que Dios es grande. No pases pensando, pues van a orar por mí y la oración va a ser, no. Pasa creyendo que Dios es grande, que tu clamor será escuchado por aquel que hizo el universo, hizo la tierra, hizo los cielos y sustenta todo lo que ha creado. Así que si tú eres esa persona, pasa adelante. Y le voy a pedir, por favor, Daniela, mientras todos cantamos, cuán grande es Dios. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos.